Guatemala ha conseguido su primera medalla de oro en unos Juegos Olímpicos. Vamos a hablar acerca de las reacciones y cómo reaccionaba el mundo y un poco la prensa acerca de esta noticia maravillosa. Antes de empezar, como siempre, recordarles que se suscriban, activen la campanita y le den like para que no se pierdan ninguna de las noticias del deporte guatemalteco. Ahora sí, sin más, empecemos. Adriana Ruano, deportista de tiro, la tiradora, ganó la medalla de oro y impuso un récord olímpico en esta edición de París 2024. Un orgullo, una hermosa noticia, ya que es la primera medalla de oro para Guatemala en toda su historia y la tercera medalla, también recordemos, con la medalla de bronce que se conseguía el día de ayer en el mismo deporte, pero en este caso en categoría masculina. Además de esto, Adriana, quien gana el primer lugar y batía el récord olímpico en una final con 45 objetivos logrados de un total de 50 tiros. Recordemos que el récord anterior era de 40 objetivos. Ahora sí, vamos a empezar un poco con las reacciones y todas estas noticias que se daban. Primero, ESPN Centroamérica decía: la tiradora guatemalteca ganó la medalla de oro e impuso un récord olímpico en la edición de París 2024. Y a esto se le sumaba que Mr. Chip, recordemos un periodista deportivo, crónico deportivo, como se le puede decir, decía lo siguiente: Adriana Ruano, con récord olímpico incluido, es la primera campeona olímpica en la historia de Guatemala. Adriana es la tercera deportista centroamericana con un oro olímpico tras Claudia Pol en natación e Irvang Saladino Pan en atletismo. Una noticia que está dando vuelta por todo el mundo, ya que pues Guatemala no había tenido medalla de oro. Invicto Somos ponía: esta imagen ya es legendaria. Por primera vez en toda la historia, Guatemala gana una medalla de oro en Juegos Olímpicos. Sí, por primera vez en la historia sonó el himno guatemalteco en el mayor evento deportivo del mundo. Adriana Ruano lo hizo posible tras imponerse en foso olímpico y lo logró con récord olímpico incluido. Hermoso momento para todo el pueblo chapín. Felicidades, Adriana, felicidades, Guatemala. Teníamos también otro de Emisoras Unidas Deportivas que decía: emotivo momento, se entona el himno de Guatemala en la ceremonia de premiación de los Juegos Olímpicos de París 2024, gracias a la medalla de oro de Adriana Ruano en foso olímpico. Alberto Lati decía: todo un hito, la tiradora Adriana Ruano acaba de dar a Guatemala el primer oro de su historia. Por primera vez va a sonar el himno en unos olímpicos, apenas horas después de que Jean-Pierre Brol conquistara la que hasta ayer era la segunda medalla en su historia. Muchos comentarios así, que pues ya los vamos a seguir leyendo, pero nomás leyendo esto se me aguan un poco los ojos. Qué noticia tan hermosa, qué bonito ver que Guatemala empieza a destacarse en los deportes. Nomás hace unos... recordemos que en 2012 en Londres fue donde se había ganado la primera medalla olímpica, que era de bronce, y ya tenemos dos más, otra bronce y una de oro, la primera medalla olímpica de oro. El periódico Marca citaba lo siguiente: histórico, Adriana Ruano Oliva conquista la primera medalla de oro en la historia de Guatemala. Y ESPN Centroamérica ponía otro tuit de: histórica medalla de oro para Guatemala. Adriana Ruano gana la primera medalla dorada para el país guatemalteco, lo hace en el foso olímpico. Seguimos leyendo declaraciones porque hay muchísimas. México en París decía: felicidades Guatemala, felicitamos a nuestros hermanos guatemaltecos por la primera medalla de oro olímpica en toda su historia. José del Valle: Adriana Ruano es de oro y es de Guatemala, primera mujer en ganar una medalla para el país. Hoy es uno de esos días para sentirnos muy orgullosos de ser guatemaltecos. Gracias, Adriana. Fútbol Centroamérica: Guatemala es de oro. Adriana Ruano le da a Guatemala su tercera medalla de la historia en Juegos Olímpicos y primera de oro. Esto en foso olímpico femenino dentro de París 2024. Y es que es increíble porque es que no solo se quedó con la medalla de oro, rompió el récord y por bastante, por 5 tiros más acertados. Canteranos Net, con sabor a oro. Así recibió Jean-Pierre Brol su medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de París 2024. Histórica participación que nos regala la segunda medalla olímpica de nuestra historia. Celébralo, Guatemala.
Esto haciendo referencia, bueno, a la otra medalla que se ganaba. Honduras al día, un periódico de Honduras, también periódicos de todo el mundo ponían esta noticia. Adriana Ruano gana la medalla de oro en la disciplina foso olímpico. Claro Sports es de oro, oro para Guatemala. De forma impresionante y con un trabajo perfecto, Adriana Ruano consigue récord olímpico y se cuelga la presea dorada en el tiro foso olímpico de París, dándole a su país el primer oro en su historia. Y es que no paran estas bonitas palabras, estas noticias, estas reacciones acerca de la primera. Los Juegos Olímpicos ponía, y ya son 3. Aquí están las medallas olímpicas de Guatemala. Eric Barrondo en los 20 kilómetros marcha de Londres 2012, Jean-Pierre Brol en Foso Olímpico de París y Adriana Ruano, perdón, antes me confundí. Eric Barrondo conseguía medalla de plata en el 2012. Dije ahorita bronce, pero no, es de plata. Una disculpa, me equivoqué. Nuestro diario, en el cielo, está orgulloso. Al subir al podio, Adriana Ruano lleva una fotografía de su papá, quien falleció en el 2021 y no la pudo ver competir en los Juegos Olímpicos de Tokio 2022. Y citaba una frase que decía la tiradora guatemalteca: esta medalla de oro también es para él, dijo la tiradora. David Faitelson, Guatemala ha ganado su primera medalla de oro en la historia olímpica. Felicidades para la tiradora Adriana Ruano. Solo los atletas de nuestro tipo de países saben lo difícil que es ganar en medio de tantos obstáculos. Y es que Guatemala fue con 14 deportistas y ya se ha coronado con 3. Una muy bonita participación. Noticia New York tuiteaba: vamos Guate, la tiradora guatemalteca Adriana Ruano marcó récord olímpico y se bañó en oro, quedando en lo más alto del podio de París 2024 Juegos Olímpicos. Les voy a dejar en pantalla las demás reacciones, porque hay más reacciones del radio ACE en Estados Unidos. Juegos Olímpicos históricos para Guatemala, la tiradora guatemalteca le ha otorgado su primer oro a los chapines en su historia. Me confundí, perdón, ahorita dije que iban 14 y ya van 3 medallas, van 2 con Jean-Pierre y pues al final con Adriana, que terminaba consiguiendo el siguiente, bueno, otra medalla. También hay reacciones de periodistas salvadoreños. Bueno, antes de eso vamos con uno de la red que decía: con oro y bronce, Guatemala lidera entre los países latinoamericanos en los Juegos Olímpicos París 2024. Josué Valiente, un periodista salvadoreño, decía: bien, Guatemala y Salvador, ¿para cuándo va a conseguir algo? Rodrigo Arias, para revivir esta escena y volver a emocionarse. No podemos poner la imagen esta de los Juegos Olímpicos del himno de Guatemala como tal, porque pues hay copyright por parte de Claro Sports. Rodrigo Arias, increíble, histórico e inolvidable lo de Guatemala. 2 medallas y contando. Adriana Ruano ya es una de las deportistas más grandes en la historia de Centroamérica. Y bueno, esa es la noticia. Muy emocionado por esto. Estaremos sacando pronto en estos días un video sobre la historia de ella, como la historia de la mujer que le dio a Guatemala su primera medalla olímpica. Sin más, esto fue todo por el video. Nada, muy contento, muy feliz de que Guatemala empiece a destacar. Y ahora sí, yo me despido. Adiós.